La Fiscalía, por ejemplo, ha investigado 5 tramas de corrupción en el Ecuador, pero eso será seguramente el 10% de lo que aquí ha ocurrido. No creo que en el inventario del Ministerio Público hayan más expedientes que superen, digamos, esa dimensión. Por ejemplo, el diario El Universo en su archivo registra tramas en investigación de Odebrecht por cohecho, por concusión, por lavado de activos, por tráfico de influencias, por defraudación tributaria, por testaferrismo y falsificación denominada ideológica, ¿no? De corrupción de Petroecuador, atención, no hay nada casi, están en investigación por cohecho, la peculiaridad del delito. Si nos pondríamos a leer todos los casos de corrupción de Petroecuador, créame que me quedaría hasta mañana a la misma hora y no terminaría. Todos estos están como los muertos. Hemos conformado los ecuatorianos un gran cementerio de corrupción, de casos de corrupción, que ya nadie inclusive recuerda. Los mismos autores de las denuncias, muchos de ellos los tenemos aquí, y los íbamos a otros a llamar por línea telefónica, pero no tenemos tiempo, y ya lo haremos en alguna oportunidad. Las tramas de investigación, los archivos están repletos. Si fueran físicos, ya no cabrían en todos los edificios públicos del país. Bueno, el asunto es que de las tramas de corrupción de Odebrecht están en investigación, cohecho, concusión, lavado de activos. En la de Petro Tailandia, delitos de cohecho, informes de responsabilidad de la Contraloría. En la potencial supuesta trama de corrupción de PetroChina con empresas chinas, delitos de cohecho, informes de responsabilidad de la Contraloría. De la trama de corrupción de Odebrecht están investigación, cohecho, concusión, lavado de activos, tráfico de influencias. Eso debe haber cualquier cantidad de defraudación tributaria, testaferrismo y falsificación ideológica, que ya lo dijimos. Los casos que se investiga en Fiscalía de Ecuador en el año 2018, ¿cuáles podrían ser? La Fiscalía General presentó este martes el modelo de gestión implementado por la institución y el plan de acción a desarrollarse en este 2018. Mostró un listado del manejo de los casos que se investigan, a los cuales ha dividido en grupos. Y los grupos son inmensamente grandes. Yo tengo aquí en mis manos varias de las denuncias que hemos presentado ante la Fiscalía General del Estado, ante la Contraloría. ¿Los puede enumerar? Porque no tenemos tiempo. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Coca-Cola Sinclair, tenemos el caso de la renegociación de contratos petroleros, tenemos el caso que ya se ha olvidado, que es el tema de Palo Azul, donde tiene que ver muchísimo el ex fiscal Galo Chiriboga Zambrano. Estamos olvidándonos de Galo Chiriboga Zambrano. Tenemos aquí el caso de la refinería Esmeraldas. Tenemos aquí el caso de la contratación de las cortes provinciales del país. Es decir, estimado Gonzalo y pueblo ecuatoriano, nosotros hemos denunciado en todas las áreas económicas del país. Y cuando usted manifiesta y dice, lo que hoy conocemos es apenas el 10%, creo que usted es demasiado generoso. Sin embargo, quedémonos con ese 10%. Pero a mis cálculos, lo que hoy conoce el país no sobrepasa el 5% de una enorme corrupción que se vivió en la última década, nefasta para el Estado ecuatoriano. Y eso hay que decirlo con claridad. Todas estas denuncias, que incluso muchas de aquellas en mi calidad de legislador del Estado, las he presentado incluso al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Aquí tengo un caso emblemático que deberíamos tener topado algún rato, el tema del feriado bancario de 1999, donde había informes que se los guardó Rafael Correa en Carondelet. Informes completamente claros que manifestaban quiénes eran los responsables de ese feriado bancario, y había la posibilidad incluso de recuperar la plata que perdió el país en ese entonces. Rafael Correa Delgado lo que hizo... Perdón, la graficación arranchaba a los funcionarios
el presidente de la República seguramente él sabe dónde están esos expedientes, esas denuncias, esas pruebas. Estoy completamente convencido que esos informes, esas denuncias están ahí en Carondelet. Espero que el nuevo presidente de la República desempolve también esto. La gran mayoría, porque aquí hay una gran diferencia, estimado Gonzalo y pueblo ecuatoriano. En mi caso, en mi calidad de legislador, no solamente denunciaba los actos de corrupción de manera pública, a través de la pantalla o los medios de comunicación. Mis denuncias, todas, han sido de manera responsable con mi firma y rúbrica ante los organismos de control correspondientes y con todas las evidencias necesarias para que se inicien los trámites legales correspondientes. Sin embargo, hasta el día de hoy hay una gran cantidad de denuncias que se encuentran empolvándose en la Fiscalía. Supongo que algunas incluso ya fueron archivadas. Sin embargo, yo voy a pedir una reunión con el fiscal general actual del Estado para llevarle copias de estas denuncias que fueron recibidas en la Fiscalía. Algunas de ellas ya iniciaron la indagación previa, pero hasta ahí quedaron. Otras, hay informes, por ejemplo, en renegociación de contratos petroleros, donde el propio Departamento de Investigaciones de la Fiscalía, antes de que llegue Galo Chiriboga Zambrano, pedía una indagación previa en contra de varios funcionarios de ese entonces, entre ellos el ex vicepresidente de la República, que hoy se encuentra en la cárcel número 4, por peculado. Y claro, llegó Galo Chiriboga Zambrano y todas estas denuncias, todos estos informes, lo que hizo fue guardarlos en alguna gaveta o algún cajón de esa Fiscalía General del Estado. Primero, recordemos que la década pasada fue la década de mayores ingresos en la historia del Ecuador. El Ecuador nunca había tenido tanto ingreso. Y esto debido a los precios altos del petróleo. Eso por una parte. Por otro lado, fue una década de contratación pública muy agresiva, pero además sin ningún control, porque recordemos que toda la contratación pública se hizo bajo régimen de excepción. Es decir, sin pasar por los requisitos y controles de la ley de contratación pública. Esto generó, obviamente, corrupción en todos los segmentos, en todos los sectores. Usted, donde meta el dedo, se le puso. Y, obviamente, ciertos sectores, en ciertos sectores donde se manejó más plata, la corrupción se hizo más evidente, como el caso de los petróleos, por ejemplo. Entonces, usted ve que toda la contratación petrolera, llámese refinería de Esmeraldas, refinería del Pacífico, no olvidemos el tema de Petrochina, la intermediación petrolera. Petro-Tailandia. Petrochina y Petro-Tailandia. Justamente con Fernando Villavicencio presentamos una denuncia hace unos 6-7 meses, que hasta ahora duerme el sueño de los justos. Cuando hablamos de impunidad, y en esto tenemos que ser justos con el gobierno no puede, el gobierno nacional no puede ejercer una lucha directa contra la corrupción sin pasar por Fiscalía. Entonces, durante todo este tiempo, Fiscalía, primero a través del doctor Chiriboga, y luego, durante los 11 meses de gestión del doctor Vaca Mancheno, garantizó la absoluta impunidad de todos los grandes casos de corrupción. Y esta garantía de impunidad se expresó de varias formas. Por un lado, no procesamiento de temas evidentes. Por otro lado, cuando se procesaba, si es que se procesaba, se lo hacía a los terceros o cuartos mandos, nunca a las cabezas. Y si en algún caso excepcional, como el caso del señor Glass, se procesa a un alto mando, se lo hace por tipos penales menores. ¿Quién cree usted que le asesoró a Correa a la construcción de este armatoste institucional? Bueno, yo para creo que todo quede en impunidad? Alrededor de Correa hubo todo un sistema de corrupción sector por sector. Donde Mérate tuvo algún papel, un rol fundamental, porque todo pasaba por las manos de Mera. Pero sector por sector se generó corrupción. Es decir, en el sector, por ejemplo, manejo de los medios incautados o publicidad estatal, corrupción. Petróleo, corrupción. Justicia, corrupción. Sí. O sea, recordemos, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura pagó como 20 y pico millones de dólares por un sistema que hasta ahora no lo implementa. Es decir, es un juguete carísimo que hasta ahora no lo echa a andar. Pero además lo paga habiéndolo recibido a satisfacción. Entonces uno dice, a ver, dos cosas. O fue corrupto recibirlo a satisfacción si no funcionaba, o lo corrupto es no ponerlo a funcionar si es que en efecto este programa era adecuado. Entonces, y así, vea, deportes. En deportes, acordémonos que se comían los cheques. Eso era en el sector deportes. Salud.
Recordemos las inauguraciones de los hospitales con implementos prestados de otros hospitales. Educación. Vaya a ver lo que hicieron con todas estas unidades del Milenio y cómo atracaron. Y no digo que esté mal construir escuelas, pero por favor, eso está perfectamente bien. No, sí, pero robarse la plata como se robaron, por ejemplo, en Yachay, y hasta ahora no lo procesan al tipo que era el que administraba toda esta estructura de corrupción. ¿Cómo se llamaba este tipo? ¿Cómo se llama este tipo? No me acuerdo. El encargado. El que era el gerente de toda esta vaina, ¿no? Juan Bron nomás. Sí, que andaba repartiendo besos a todo el mundo, ¿se acuerda? Bueno, todo esto no se procesa por parte de Fiscalía. Entonces ahora, obviamente, pues esperamos... ¿Qué le sugiere, doctor García, el señor fiscal nuevo? Que trabaje... Créame que está bien intencionado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es un funcionario de carrera. Es un fiscal, digamos, de oficio. Sí. ¿Qué le sugiere usted? Bueno... Como siempre he dicho, lo que rescatar, digamos, el material. Que trabaje, que haga su trabajo, que trabaje normalmente. O sea, aquí lo que necesitamos son funcionarios normales. Pero si él restablecería o configuraría un archivo a plenitud, por lo menos con un 70% de los casos que todavía se encuentran en esa dependencia, requeriría de una manzana de documentos. ¿Cómo es posible que en el caso del señor Carlos Ochoa, que falsifica la ley de comunicación en 11 expedientes, 2 contra ustedes, así fue, para sancionarles? Eso ni siquiera es de buena instrucción fiscal. ¿Cómo es posible que en el caso de Petrochina, en donde atracan miles de millones de dólares, donde se evidencia que cada día el barril de petróleo ecuatoriano se vende a precio inferior al de mercado, gracias a un decreto ejecutivo firmado por el expresidente Correa? Y eso ni siquiera llega a instrucción fiscal. ¿Cómo es posible que en el caso del Campo Singue, existiendo informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, ni siquiera se ha formulado cargos? Y así, o sea, la lista es interminable. Vemos que Refinería de Esmeraldas, recién potenciada entre comillas, ya está parada, y no es la primera para, es la segunda o tercera, por defectos constructivos y materiales defectuosos. En agosto, una temporalidad bastante importante que nos producirá pérdidas enormes, pero claro, pero esas pérdidas, esas pérdidas no son accidentales, o sea, no es que hubo un terremoto y se dañó la refinería, no, son defectos constructivos, mal uso de materiales, sobreprecios en los materiales, es decir, por donde usted mete el dedo sale puso. ¿Cómo es posible que todo el esquema de publicidad estatal que se manejó con tanta corrupción, cómo es posible que los medios incautados, quebrados, pero están totalmente quebrados y ahorita ya están inclusive votando a los periodistas, y no se hace absolutamente nada? Entonces, claro, si usted me pregunta qué le recomendaría al fiscal, bueno, establezca un orden de prelación de los casos más graves y empiece a actuar. El doctor Vaca Manceno era especialista en iniciar investigaciones previas y de ahí nunca pasaba nada. Olvídese, de ahí no pasaba nada. Entonces él decía, no, si en los casos de Petroecuador hemos iniciado 17 investigaciones previas, uno dice, sí, qué chévere, pero ¿y cuántas llegaron a formulación de cargos? Una. ¿Qué quiere decirnos, doctor? Y cuando formulaba cargos era, perdóneme, pero a los terceros y cuartos mandos, nunca a las cabezas. Doctor, que consolide un proceso de vergüenza nacional con tanto desmemoriado que nuevamente, créame que a los mismos ladrones ubicará en las curules del Parlamento ecuatoriano, a los mismos ladrones en los gabinetes ministeriales y en los altos niveles administrativos del Estado. Irán los mismos, porque ya pasaron por alto la justicia y este momento son adorados por sus familiares y la gente que se ha beneficiado de todos estos latrocinios. Las tiranías modernas son muy sofisticadas y no aparecen como las de la década de los 70, sangrientas necesariamente. El abuso se manifiesta de otras formas
Y en el caso ecuatoriano en particular, ese abuso se ha garantizado a través de la creación de normas, de generación de mayorías, de cooptación de sus amigos dentro de todas las instituciones para garantizarse impunidad. Estamos viviendo las estelas de impunidad creadas por el Correato. Y desde la visión ciudadana, hoy por hoy, lo que debemos decir es que estamos con esperanza en este Consejo Participación Ciudadana transitorio, a la cabeza el doctor Trujillo y sus consejeros, con alguna excepción allí, pero en su gran mayoría confiamos en que este Consejo asuma con toda la fuerza necesaria todo el rigor, esta indignación que tenemos represada, que usted la manifiesta día a día, que cuando leemos la prensa la refrescamos todos los días, la indignación, porque resulta que organizaron todo para actuar como si fueran una mafia. No estuvimos. Mire, cuando se le sanciona como una pena mínima, desde luego, al ex vicepresidente Glass por el delito de asociación ilícita, lo que queda claro es que estuvimos gobernados por una mafia, por una pandilla de delincuentes, no por estadistas, no por gente que se duele, sino que aprovecharon esa gran cantidad de recursos que tuvimos en esta década para robar. Eso es lo que hicieron, se enriquecieron. Es inaceptable ver cómo dentro de los medios públicos que se utilizaron para garantizar la estructura del correísmo, se le pagaba hasta las bebidas, las colas que tomaban los hermanos Alvarado eran pagadas por TC Televisión. Cuando estábamos en campaña electoral, hacían campaña por el Movimiento País, no cumplían su función y siguen caminando rondos como grandes señores. Bueno, con la excepción de que enhorabuena ya le han metido una paliza a uno de ellos, pero siguen caminando orondos, haciéndose llamar señores, en helicóptero, millonarios de ellos, ¿no? Sinvergüenzas es lo que son. Y el pueblo ecuatoriano no les tiene miedo ya, ellos han perdido todo tipo de credibilidad. El jefe de la banda que está en Bélgica tendrá más tarde o más temprano que rendir cuentas de lo que han robado. Y hay que mirar y apoyar con buenos ojos y con esperanza al fiscal Pérez, al nuevo fiscal general, porque en las manos de él, Gonzalo y amigos, está la posibilidad de hacer que la justicia se aplique, que la impunidad termine. Pero sí hay que decirle al fiscal, y aprovecho estos micrófonos para decirle, dentro de la fiscalía existen mafias, señor fiscal. Sírvase reunir usted un grupo de gente de su confianza, porque si no se va a ver de inmediato cubierto por todos los lambiscones, pícaros y maleables funcionarios que sirven a todo interés, ¿no? Hay que echar pics en la fiscalía, así como en el Consejo y la Judicatura. Pero ya estando el fiscal encargado ahora en este corto periodo que estará, y dependiendo de su desempeño espero que esté mucho tiempo, pero él tiene que detectar inmediatamente quienes no actúan de manera correcta y adecuada. Mire, la Fiscalía de Galo Chiriboga, la Fiscalía de Vaca, que tendrán que rendir cuentas más tarde o más temprano por los delitos que ellos han cometido, dejaron también un ambiente muy malo. Si hay que hacer una limpia, no necesariamente tuvo que haberse hecho esa limpia a la ministra de Finanzas, sino hay que hacer una limpia en la Fiscalía, porque allí hay mucha corrupción. Entre paréntesis, yo he tenido el honor de acompañar en la defensa en estos días, de sumarme del caso de la desaparición de David Romo. Mire, allí la Fiscalía ocultó información. Le han mentido, se han burlado de la desesperación de esa madre tan valiente y digna que no se ha cansado de seguir allí, ¿no? 5 años de la desaparición. Le ocultaron información. La policía torció información. Los fiscales
torcieron información, y cuando ella puso una queja en contra de un fiscal de nombre Jorge Flores Moreno, ¿sabe qué hizo don Gustavito Yalc? Lo absolvió. No le hicieron nada. Y eso implica responsabilidad del Estado ecuatoriano ante las Cortes Internacionales, donde ya está el caso, por ponerle un ejemplo. Para cuando se trata de ellos protegerse a sí mismos, son muy eficientes, pero cuando se trata de aplicar la justicia, esos grandes y nobles principios que alumbran la justicia, ellos no conocen de lo que es honorabilidad ni eficiencia.